Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Un gusto saludarlos, una nueva semana que por la gracia de Dios nos podemos encontrar para compartir con ustedes el estudio de la Biblia, para recorrerla, ¿no? Que es nuestro objetivo que comenzó hace casi 2 años ya, en abril va a ser 2 años. Comenzamos con Génesis 1 y bueno, hoy nos tienen el 10º libro de la Biblia, en el libro de Segunda de Samuel. Hoy vamos a ver juntos los capítulos que van desde el 6 hasta el 10, con un tema que creo puede ser interesante. El propósito siempre es recorrer la Biblia, sacar lecciones espirituales, sacar algo que pueda ser útil, ¿no? para aplicar en nuestra vida, para mejorar quizás nuestra experiencia con Dios, para lograr victoria, que muchas veces se nos niega, ¿no? en algunas cuestiones. La Biblia tiene muchos consejos, muchas enseñanzas. Es un libro apasionante y por sobre todas las cosas estamos convencidos de que es la palabra de Dios, ¿no? Quiero agradecerles a todos los que le dan un me gusta a los temas, a que los comparten. De esa manera nos ayudan a llegar a cada vez a mayor cantidad de personas y también nos animan a seguir con este recorrido. Sin más introducción, vamos a nuestro estudio de hoy, capítulo 6 entonces de Segunda de Samuel. Seguimos con la historia de David, ¿no? La apasionante historia del rey David. En el versículo 1 dice que David volvió a reunir lo más selecto de Israel, unos 30.000 hombres. Y David se levantó con todos sus hombres y se puso en marcha desde Bala de Judá para traer el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor Todopoderoso, que habita entre querubines. Así comienza el capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel. La semana pasada, en nuestro tema Providencia Divina, vimos cómo Dios le allanó todo el camino a David, cómo Dios fue quien de alguna forma dirigió los acontecimientos para que uno a uno los enemigos de David, comenzando desde el rey Saúl, siguiendo por su general, por el hijo de Saúl, todos uno a uno fueron desapareciendo del escenario y Dios propició un escenario en el cual David iba a ser coronado y ungido como rey de todo Israel, ¿no? Ahora que David ya era el rey de todo Israel, ahora que ya también había conquistado Jerusalén, a donde iba a establecer allí su trono, David tenía que empezar a gobernar, ¿no? Tenía que empezar a hacerse cargo de ese pueblo que ni más ni menos era el pueblo elegido por Dios para ser una luz en el mundo, para llevar su testimonio y su luz a todas las naciones. Y lo interesante del caso es ver cómo comienza David ese gobierno. ¿Qué es lo primero que hace? Muchas veces uno ha fantaseado, ¿no? con esa idea, ¿no? Si fueras rey, ¿qué sería lo primero que harías? Si tuvieras la oportunidad de estar a cargo de mucha gente, ¿cuál sería tu primera orden, ¿no? ¿Cuál sería la primera medida de tu gobierno? Bueno, David va a dar muestras claras de quién era en su primera decisión, ¿no? Ya una vez allí establecido en Jerusalén, con el campo disipado, los enemigos principales no estaban más, tenía que empezar a gobernar, tenía que empezar a hacerse cargo. ¿Qué es lo primero que hace David? Lo leímos recién, ¿no? Mandó a traer el arca de Dios, el arca de la alianza, el arca desde la cual se manifestaba la presencia de Dios ya desde los días de Moisés, ¿no? Allí en el desierto. El arca que contenía, de paso, las tablas de la ley, ¿no? Que el propio Moisés había colocado allí en ese lugar y desde donde, sobre todas las cosas, como dijimos recién, se manifestaba la presencia de Dios al sacerdote y a través del sacerdote al pueblo. Entonces, ¿cuál fue la primera medida de David, ¿no? Ya establecido ahí en Jerusalén? Mandar traer el arca, que en otras palabras es buscar la presencia de Dios, ¿no? Que la presencia de Dios lo acompañara, que la presencia de Dios estuviera con él. Esa fue la primera decisión que David toma ya allí como rey, sentado en su trono desde Jerusalén. Y qué enseñanza, ¿no? para todos nosotros. Yo hace un rato por eso les planteaba qué harían ustedes, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿Cuál sería nuestra primera medida? La primera medida de David, como lo fue prácticamente a lo largo de toda su vida, fue buscar la presencia de Dios. David tenía claro que necesitaba cada día de la presencia de Dios en su vida, de la dirección de Dios en su vida, ¿no? Porque cuando uno busca la presencia de Dios, está buscando también la dirección de Dios para su vida, el consejo de Dios
para su vida, ¿no? Así que creo que es una gran enseñanza. Ya aquí podríamos cerrar, ¿no?, el tema quizás, y ya tenemos una enseñanza en la cual meditar a lo largo de toda la semana hasta que nos encontremos de nuevo, ¿no? Vamos a avanzar, por supuesto, pero digo, es tan importante este primer punto que ya esto solo creo vale la pena, ¿no?, poder reflexionarlo. Lo primero que hace David es buscar la presencia de Dios, traer el arca, que Dios estuviera presente ahí en Jerusalén desde el lugar en el cual él tenía que gobernar. Por eso el título, ¿no?, que le hemos colocado a nuestro episodio de hoy es Primero Dios. Primero Dios. Qué importante es poner primero a Dios en nuestra vida. Vivimos en un tiempo y en una sociedad donde el ser humano pone en primer lugar muchas cosas, ¿no? A veces se pone en primer lugar el trabajo, se pone en primer lugar los deleites o las distracciones, muchas cosas se ponen en primer lugar. Pero ¿dónde queda Dios, ¿no? ¿En qué puesto de prioridades queda Dios en tu vida? El tema de hoy es primero Dios y la gran sabiduría que puede tener todo ser humano de colocar en primer lugar a Dios en su vida. Vamos a seguir leyendo allí en el capítulo 6, justamente, bueno, cuando quieren traer el arca, acá lo describe la Biblia, ¿no?, ese trayecto en el cual la estaban trayendo. En el versículo 4 dice que al transportarla desde la casa de Abinadab, que estaba en la colina, Ahío iba delante, y David y toda la casa de Israel danzaban ante el Señor, ¿no? Había allí una alabanza, una adoración encabezada por el propio rey David, y había alegría, ¿no?, en esa caravana que había ido a buscar el arca, que había ido a buscar la presencia del Señor para que estuviera con ellos en Jerusalén. Sin embargo, se produce un incidente, ¿no? En el versículo 6 habla de un personaje llamado Usa, que extiende la mano al arca de Dios y la sostuvo, dice. Y el versículo 7 dice que el enojo del Señor se encendió sobre Usa, ¿no?, porque estaba terminantemente prohibido tocar el arca. No era cualquier cosa, ¿no? Era el lugar donde se manifestaba la mismísima presencia de Dios, el Dios Santo, ¿no?, el Creador del universo, el Dios Todopoderoso. Y Dios le había dado ya en la época de Moisés una serie de leyes y en algunas de ellas les había explicado también cómo proceder, ¿no?, con el arca, el respeto que tenían que tener, la preparación que tenían que tener. No era cosa liviana tomarla así meramente entre sus manos. Sin embargo, este Usa irresponsablemente lo hace, ¿no?, y pierde la vida. Cuando David ve esto, le da un poco de temor, ¿no? Es como que esa caravana que venía alegre, que venía feliz, en ese momento, cuando sucede eso, siente un impacto, ¿no? Y entonces David dice, ¿estaré haciendo bien?, ¿no? Se plantea en llevar el arca hasta Jerusalén. Y dice en el versículo 10, ¿no? Dice, ese día David temió al Señor y dijo, ¿cómo voy a traer el arca del Señor a mi casa? Y no quiso David, ¿no?, dice, llevar el arca del Señor. Entonces el arca estuvo en casa de Obed-edom, en Gat, durante 3 meses, dice el versículo 11. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Entonces, después de esos 3 meses, donde David vio que este hombre al cual le habían dejado el arca empezó a prosperar, empezó a ser bendecido, ahí se animó, ¿no? Y ahí dijo, bueno, vamos a buscarla, ¿no?, finalmente. Entonces, en el versículo 12 dice que avisaron a David que el Señor había bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, ¿no? Y acá hay algo interesante, porque de estos dos hechos, ¿no?, la alegría con la cual transportaban el arca, pero por otro lado la santidad de Dios, a veces nacen algunos extremos, ¿no?, en el mundo cristiano. Un extremo es el extremo de que la sana alegría y la adoración por traer el arca o por traer la presencia de Dios o por las cosas de Dios o por la presencia de Dios, que esa sana alegría y adoración se transforme en algo libertino, ¿no? A veces está ese peligro. Por otro lado está el extremo de quienes confunden lo que realmente significa la santidad de Dios, ¿no?
Entonces se puede llevar a un extremo o al otro. No es el tema que nosotros estamos desarrollando, esto lo dejo ahí planteado, como siempre digo, ¿no? Ojalá que nuestros temas sirvan como punto de partida, ¿no? Para el estudio de la Biblia, ese es nuestro objetivo, pero creo que es lindo poder tomar este capítulo, leerlo completo y ver cómo en ese momento que llevan el arca hasta Jerusalén, por un lado hay gozo y alegría, pero también hay reverencia en la santidad de lo que la presencia de Dios significaba, ¿no? Creo que se plantean los dos temas. Como les decía, hoy en el mundo cristiano a veces esos dos temas no están bien equilibrados, ¿no? O se malforma uno o se malforma el otro y no están bien equilibrados. Es interesante cómo si uno estudia este capítulo puede sacar de manera armoniosa cómo Dios nos dice que Él es santo, que debemos tener un respeto y una reverencia al acercarnos a Él, pero también que en su presencia, como hay tantos salmos, ¿no? En los cuales David mismo lo dice, en la presencia de Dios hay gozo y alegría, ¿no? La presencia de Dios no es algo gris, no es algo donde uno tiene que cumplir un montón de cosas de una manera triste, ¿no? Hay que cumplir ciertas cosas, pero con alegría, ¿no? Con la alegría que la presencia de Dios da. Así que yo los invito, si les interesa el tema, por ahí a profundizar en este capítulo, porque ahí aparecen las dos cosas, ¿no? Aparece la santidad y la reverencia, pero también aparece el gozo y la alegría que debe haber en la presencia de Dios. Seguimos avanzando, ¿no? Nuestro tema es primero Dios, y decíamos entonces que David toma esta primera gran decisión, que es la de traer la presencia de Dios a la sede, ¿no? Allí de donde él estaba comenzando su gobierno en Jerusalén. Si nosotros avanzamos en el capítulo 7, dice que cuando el rey habitaba ya en su casa y cuando el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en edificios de cedro y el arca de Dios se halla entre cortinas. Y Natán respondió: anda y haz todo lo que está en tu corazón, el Señor está contigo. ¿Qué nos están diciendo estos textos? Que David sintió vergüenza, es decir, ¿cómo yo, ¿no? Siendo un ser humano, más allá de la posición que tengo de rey, estoy parafraseando, ¿no? Obviamente, ¿cómo yo habito en una casa con estas comodidades, tengo esto, tengo aquello, tengo estas maderas finas, ¿no? Y el arca de Dios, el lugar donde está la presencia de Dios, es una tienda, ¿no? A David le pareció totalmente injusta esta situación y nace en su corazón el deseo de una casa para Dios, nace en su corazón el deseo de un templo. Finalmente, después más adelante lo vamos a estudiar en episodios futuros, finalmente Dios se siente o se manifiesta feliz, ¿no? Por esta iniciativa de David, pero Dios le dice: no vas a ser tú, ¿no? Va a ser tu hijo, finalmente el rey Salomón, quien iba a llevar adelante la construcción de ese templo, pero quien, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quien tuvo la iniciativa, quien deseó en su corazón una casa para Dios, quien hizo los planos de ese templo, fue el propio rey David. Y acá nuevamente aparece una segunda cosa que nosotros tenemos que destacar en David, ¿no? Ese David que quería la presencia de Dios, ese David también quería que Dios tuviera un lugar adecuado para ser adorado, ¿no? Que Dios tuviera un lugar adecuado para morar con ellos. Y David en este caso estaba preocupado por proveer, ¿no? Un lugar de adoración digno para Dios. Eso en definitiva era la preocupación de David, un lugar digno en el cual pudiera reposar la presencia de Dios en medio de ellos. O sea que David estaba interesado en proveer para Dios, ¿no? Y acá nos da esta segunda gran lección, ¿no? En un mundo, nuevamente, egoísta, donde generalmente uno piensa en proveer para sí mismo, en el mejor de los casos a veces las personas piensan, ¿no? En proveer para su familia, en proveer para sus amigos, en proveer para sus comunidades, pero en general el mundo es muy egoísta, ¿no? El mundo en el cual hoy nosotros vivimos. Y tener un rey como David que piense en proveer, además de para sí mismo, de en proveer para Dios, ¿no? Proveer una casa, en este caso, un lugar en el cual morara el arca, ¿no? Con la presencia de Dios, habla de un corazón generoso y seguramente movido por la misma inspiración divina, ¿no? Creo que es muy loable y nos muestra que el camino de David seguía
en el mismo sentido, ¿no? Las dos primeras cosas que se nos dicen del reinado de David es que trajo el arca y que quiso hacer un templo o una casa para Dios, ¿no? Y que eso sea lo primero que se nos diga, realmente habla muy bien de David, un hombre que tenía a Dios primero en su vida. Si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 7, a partir del versículo 18, nos encontramos con que David agradece a Dios, ¿no? David le da gracias a Dios por ser propicio a él, por sus bendiciones, ¿no? por estar con él, por haberlo librado de tantas situaciones y de tantos enemigos. Y en el capítulo 8 nos encontramos, luego de que al final del 7 también David le pida a Dios, ¿no? y le haga una solicitud y le dice, sea pues ahora de tu agrado bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti, pues tú, Señor mi Dios, lo has dicho, y con tu bendición la casa de tu siervo sea bendita para siempre. David primero agradece, después le pide a Dios, y en el capítulo 8, que era lo que quería mencionar, Dios le va a dar la victoria sobre algunos enemigos, ¿no? Allí comienzan a darse algunas victorias más de Israel, y en el versículo 11 dice que el rey David los dedicó, todas las riquezas que él obtenía, ¿no? de sus enemigos, las dedicó al Señor, dice, junto con la plata y el oro de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, y del despojo de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, ¿no? Y David ganó gran renombre. David, entonces, si repasamos sus acciones, en primer lugar, trae el arca. En segundo lugar, toma la iniciativa, ¿no? Más allá que después no se iba a concretar enseguida, pero él toma la iniciativa de una casa para Dios, un lugar para que morara justamente el arca y la presencia de Dios. Ese David luego se muestra agradecido y pronuncia, ¿no? Como dije allí en el capítulo 7, en la segunda parte del capítulo 7, pronuncia una serie de agradecimientos a Dios, y al final del capítulo 7 le pide a Dios, ¿no? que bendiga su reino, que lo haga prosperar. Y ahora en el capítulo 8 nos encontramos con David ofrendando a Dios, ¿no? Es toda una vida de adoración la de David. Cuando traía el arca, adorando, cantando, ¿no? en la presencia de Dios. Después agradeciendo, después pidiendo, ahora ofrendando, toda una vida de entrega y de adoración del rey David. Y así llegamos a los dos últimos capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10, donde lo que queda es mencionar un par de acciones de David que tienen que ver con el testimonio, que tienen que ver con la misericordia y que tienen que ver seguramente con un corazón que había sido lleno del Espíritu Santo, lleno de la generosidad de Dios, y David siente la necesidad de hacer algo por otros, ¿no? Así como Dios había hecho tanto por él, así como Dios lo había bendecido tanto, lo había cuidado tanto, y ese gozo que David sentía en la presencia de Dios, David no se podía quedar de brazos cruzados. David necesitaba imperiosamente hacer algo por otros, ¿no? Es algo que surge naturalmente. Esto en la vida del cristiano, cuando se entrega realmente a Dios, es algo que surge naturalmente. Entonces en el capítulo 9 dice que David preguntó, ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonathan? Quería hacer algo por alguien, ¿no? Y en este caso quería hacer algo por alguien de la casa de Saúl, pero por sobre todo por quien había sido tan amado por David, ¿no? Su amigo Jonathan, quien también le había salvado la vida en algunas ocasiones, con quienes tenían una amistad muy profunda, pese a la oposición, ¿no? del padre, pese al odio que Saúl sentía por David. Y había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David. El rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le preguntó, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Dios? Siba respondió, aún queda un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba respondió, en Lo-debar, dice, en casa de Maquir, hijo de Amiel. David envió a traerlo, Mefiboset era el nombre de este joven, lisiado de los pies, con quien David tiene un acto de misericordia, ¿no? Hijo de su gran amigo Jonathan.
El segundo caso está en el capítulo 10, dice que después murió el rey de Amón y su lugar reinó su hijo Anum. Y dijo David, voy a ser bondadoso con Anum, hijo de Naz, como fue su padre conmigo. Y David le envió sus siervos para consolarlo por su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los principales de Amón dijeron a su señor Anum, ¿te parece que por honrar a tu padre David te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado sus siervos para reconocer e inspeccionar la ciudad y destruirla? Es decir, no hubo una buena respuesta a este acto de misericordia que David quería hacer para con esta nación, que evidentemente era mucho menor y este rey era mucho menor a David, ¿no? Por eso David quería favorecerlo, quería ayudarlo. Sin embargo, esa misericordia fue rechazada, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en estas situaciones, Mefiboset por un lado, este rey por el otro, y David, ¿no? David en este caso podríamos tomarlo, ¿no?, como un símbolo, una figura de Dios queriendo bendecirnos, de Dios queriendo tener misericordia de nosotros, de Dios queriendo ayudarnos, ¿no?, queriendo entrar a nuestra vida para ayudarnos. Mefiboset dijo que sí enseguida, ¿no? Mefiboset se alegró, se conmovió y aceptó la misericordia que David le estaba mostrando. Este rey no, ¿no? Y por eso decía, esto puede ser un símbolo, quizás una ilustración de Dios buscándonos, y hay dos formas de responder a esa invitación de Dios, ¿no? Una es decir sí, como Mefiboset, la otra es no, la otra es tener recelo, tener dudas y finalmente perderse la bendición o el favor del rey, ¿no?, del gran rey, en este caso nuestro Señor. Pero es interesante también, y acá da también, si uno quiere como para profundizar, ¿no?, y hacer un tema también de estos dos capítulos, ¿no? Mefiboset aceptando la misericordia de Dios, el rey Hanún rechazándola, ¿no? Interesante. Voy a cerrar nuestro tema en el capítulo 10, versículo 19. Dice que cuando los reyes que asistían a Hadadezer vieron que ellos habían sido derrotados por Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. De allí en adelante los sirios temieron socorrer a los amonitas, ¿no? Finalmente, David, con cada acción, lo único que lograba era hacer más grande su reino, ¿no?, pese a las respuestas que le podían llegar a dar. Primero Dios, la gran lección que nos deja el estudio de estos capítulos. Primero Dios en nuestra vida. Y vimos a un David yendo a buscar el arca con alegría, cantando, con un espíritu de adoración. Después vimos a un David agradeciendo, a un David pidiendo, a un David entregando ofrenda a Dios y finalmente a un David que necesitaba hacer algo por los demás, ¿no?, que necesitaba que otros recibieran misericordia así como él había recibido misericordia. Y por eso fue a buscar a Mefiboset y por eso fue a buscar al rey Hanún. Y hubo dos respuestas distintas, ¿no? Estamos cerrando todos nuestros temas con una propuesta de oración, ¿no? ¿Por qué podemos orar esta semana? ¿Qué le podemos pedir a Dios esta semana? Creo sin duda que lo primero que le tendríamos que pedir, lo más importante que le podemos pedir, es que nos ayude a tener un espíritu similar al que tuvo David y ponerlo primero, ¿no?, darle prioridad. Si nunca le diste esa prioridad a Dios en tu vida, te animo a que lo hagas, a que lo pruebes. Seguramente vas a experimentar algo distinto, ¿no?, de decir, a ver, esta semana voy a poner en primer lugar a Dios, ¿no? ¿Qué significa poner en primer lugar a Dios? Significa dedicar en primer lugar un tiempo a Él, a meditar en Él a través de la Biblia, a hablar con Él a través de la oración, a ayudar a alguien en una situación más desfavorecida, ¿no?, como leíamos recién que David quiso hacer, y con Dios en nuestra mente y con Dios en nuestro corazón y dialogando con Él. Pero es una experiencia interesante esta de ponerlo en primer lugar. Si nunca lo hiciste, yo te animo a pedirle a Dios que te ayude para que lo hagas esta semana y lo pruebes. Y vas a ver una diferencia muy importante en tu vida. Si ya lo hiciste, ¿no?, si ya lo he hecho, y quizás las cosas de este mundo, ¿no?, y el enemigo de Dios que también mueve su ficha para entretenernos, para sacarnos del camino o para ponernos dificultades, cosas que nos distraigan de esto, quizás necesitamos volver a poner en primer lugar a Dios, ¿no? Si nuestra vida hoy está en situaciones de dificultad, porque hemos dejado de hacer esto y hoy vemos las consecuencias en nuestra vida,
Dios nos está esperando, Dios está siempre dispuesto a recibirnos. Y quizás necesitamos nuevamente volver a poner a Dios en primer lugar. Y te quiero invitar también a que lo hagas y a que juntos le pidamos a Dios a que nos ayude a hacerlo. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita semana. Si Dios quiere, nos estaremos encontrando en 7 días para compartir con ustedes un nuevo capítulo o un nuevo episodio de Proyecto Apocalipsis.